y el Señor quiere hacer algo muy especial en tu vida el día de hoy. Ayer en la tarde que estábamos orando con los servidores, ya estábamos más allá de la mitad del tiempo de oración y de repente el Señor me mostró algo, porque me informaron del estado de una persona que amamos mucho y que está muy dañada de sus pulmones, y el Señor me mostró: el COVID ataca los pulmones y la gente ya no puede respirar. Y me acordé que en la Escritura el ser humano no fue ser humano hasta que respiró el aliento de Dios. Y me di cuenta que por mucho tiempo la iglesia había perdido la capacidad para inhalar el Espíritu Santo, para absorber el Espíritu Santo, que nuestros pulmones espirituales estaban profundamente dañados y que el COVID es simplemente un paralelo en lo físico de lo que ya estaba sucediendo desde hace mucho en el terreno espiritual en la iglesia. Y empezamos a orar con una profunda convicción acerca de nuestra condición, porque nos acostumbramos a ser cristianos sin necesidad del Espíritu Santo, sin necesidad de que Él se mueva entre nosotros, sin necesidad de que Él nos guíe y nos impulse, y simplemente pues ya sabemos cómo hacer esto. Pero así no es la vida en Cristo. La vida en Cristo es ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Y esto no es algo que sucede una vez y ya. Esto es todo el tiempo, todo el día. Uno llenándose continuamente del Espíritu Santo, respirando al Espíritu de Dios, el aliento de Dios en nosotros. Y antes de empezar con la palabra, yo quiero que como iglesia oremos por esto. Señor, te pedimos que sanes nuestros pulmones espirituales, porque creemos que sabemos ser cristianos y creemos que sabemos hacer lo que se debe hacer sin necesidad de ser sensibles a tu Espíritu, sin necesidad de la fuerza y del poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú le devuelvas a tu iglesia pulmones espirituales, porque necesitamos respirar el aliento de Dios, el Espíritu de Dios adentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar nosotros el libro de los Hechos, que es una iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia nació cuando el Espíritu Santo descendió sobre este grupo de personas que estaban orando. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, nació la iglesia. Y todo el libro de los Hechos es el modelo, es el ejemplo que Dios nos ha dejado, 28 capítulos de ejemplo, para que sepamos nosotros cómo es la iglesia cuando es como Dios la quiere, para que nosotros entonces encaucemos toda nuestra oración, nuestro esfuerzo, nuestra obediencia a este modelo. Y cada vez que el Espíritu Santo tiene control y tiene el gobierno de nuestros corazones, empieza a darnos el mismo aroma y la misma sensación que recibimos del libro de los Hechos. Así que vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, a esta escena increíble donde Pedro se levanta predicando en medio de un momento fenomenal. Ha caído el Espíritu Santo, un viento recio, lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos, todos hablando en idiomas que no conocen, proclamando la grandeza de Dios en todos los idiomas conocidos, la gente asombrada preguntando: ¿qué es esto? Y Pedro se levanta y predica, y después al final de su predicación, donde él primero
dice, este es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y luego presenta a Jesucristo como único Salvador y Señor de absolutamente todo, y cae sobre los judíos piadosos que están reunidos en Jerusalén a causa de la fiesta del Pentecostés. Había miles y miles de judíos que habían viajado de todo el mundo para estar ahí, hombres y mujeres piadosos, conocedores de la Biblia, y cae sobre ellos una terrible convicción de pecado. Y hay un cambio dramático de vida en ellos, instantáneo, total. Y yo quiero empezar esta mañana con la pregunta: ¿qué sucedió en el corazón de estos 3,000 judíos piadosos que se convirtieron a Cristo en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que cambió adentro que provocó un cambio tan extraordinario por fuera? Porque ellos pusieron toda su vida bajo la dirección de estos hombres sencillos, pescadores, publicanos, recaudadores de impuestos. Ellos pusieron toda su vida, estos 3,000 judíos piadosos, y después habría otros 5,000 y así por el estilo, rindieron su vida bajo la dirección de estos hombres y les permitieron redefinirles toda su identidad en Dios, ¿sí? Toda su manera de vivir, y para muchos de ellos aún los planes de su vida, dónde vivirían, qué harían. ¿Qué motivó a estos judíos piadosos, que muchos o la mayoría de ellos eran líderes en sus propias comunidades? ¿Qué les motivó a ponerse bajo la guianza de los apóstoles de tal manera? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro predica, y quiero leer de nuevo los versículos claves, dice primero: sepa pues, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que Pedro proclama la suprema autoridad y gobierno de Jesús. Y luego versículo 38, cuando ellos gritan y dicen: ¿y ahora qué hacemos?, Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta frase, estas palabras de Pedro establecen los fundamentos de la vida de todo creyente. Arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, nadie iba preparado para un bautismo. Nadie llevaba un segundo juego de ropa. Nadie llevaba toallas. Ni siquiera había alguna especie de bautisterio. No era una ceremonia anunciada. No tuvieron una preparación de semanas o meses para este momento. Pero habían recibido una indicación: bautícese cada uno de ustedes. Y cada uno de ellos se bautizó en ese mismo día. Continúa, dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban y se dedicaban a sí mismos a la instrucción de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Qué radical transformación. En un momento, en un día, sus vidas cambiadas para siempre. Todo su entendimiento de Dios cambiado para siempre. Ahora, estos judíos entendieron que ellos no sabían nada acerca de la persona más importante, no solo en la creencia judía, sino en el universo entero. Ellos se dieron cuenta que ellos mismos habían ignorado, pero más que ignorado, habían sido culpables de la muerte del Mesías. Y en ese instante, la terrible realización de su culpa les quitó toda soberbia y toda autosuficiencia. ¿Sabes que arrepentimiento produce un espíritu manso? Un espíritu que no está lleno de opiniones, que sí está lleno de hambre y sed de justicia. Cuando alguien se hace cristiano,
pero sigue lleno de sus propias palabras, sigue lleno de opiniones, sigue lleno de sus propios planes, algo no ha sucedido todavía en su corazón. Porque arrepentimiento genuino produce un corazón tierno y manso. Pero de esto veremos más adelante. Los apóstoles, y esto es importante que entendamos, tenían una autoridad de Cristo sobre sus vidas. Pero la autoridad de Cristo es muy diferente a la autoridad de este mundo. Y la autoridad que Dios establece en nuestro corazón es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Esta autoridad de Dios no se impone por la fuerza, no se impone tampoco por la fuerza de la personalidad de alguien. Los seres humanos queremos líderes carismáticos, líderes imponentes, líderes que nos asombran y nos fascinan y los seguimos por esas causas. Pero así no es el reino de los cielos. Jesús vino en sencillez, en un espíritu de siervo. Él no vino apantallando a la gente, Él no vino dominando o imponiéndose sobre las personas. La Escritura dice que Él no alzaría su voz en las calles y que la caña cascada no quebraría y el carboncito, el pábilo que humeara, Él no apagaría. La autoridad del reino es un asunto del corazón. Es algo que se recibe, que se abraza. Y estos 3,000 judíos, al arrepentirse, abrazaron el señorío de Jesús en sus corazones, pero de repente se dieron cuenta, yo no sé nada acerca de cómo se sigue a Cristo. Y voltearon a los apóstoles y les pidieron, enséñenos. Y aquí es donde quiero que entiendas, porque autoridad nunca se te va a imponer. En la iglesia de Cristo, nadie va a venir a decirte tú esto y el otro, y si no, así te va a ir. Eso no está en el registro del Nuevo Testamento y esa no es la actitud de Cristo. La autoridad de Dios se puede decir que es orgánica, ¿sí? Que es voluntaria, pero es porque alguien la ha abrazado, porque alguien la ha aceptado. Mira, los apóstoles, es tan claro que no impusieron ellos ninguna especie de gobierno y de dominio donde yo soy el que mando y tú me tienes que hacer caso. Es tan evidente porque ellos entendieron Mateo 20. En Mateo 20 Jesús les había enseñado que en su reino el primero sería siervo de los demás, que el que estuviera al frente gobernando serviría a todos. Y ellos, como podemos ver en el libro de los Hechos, habían entendido esto y lo llevaban a cabo. Hechos capítulo 6 nos dice que hubo un problema en la iglesia por lo mismo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y aquí ya estamos hablando de que había ya probablemente unos 15 a 20,000 discípulos en Jerusalén. Dice, hubo murmuración de los judíos griegos contra los judíos hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos estaban dedicando una enorme parte de su día para repartirle alimentos a las viudas. Ellos estaban sirviendo al pueblo de Dios porque ellos habían entendido que en el reino de Cristo la autoridad es para servir. Y así la llevaban a cabo. Y ellos hicieron este cambio porque estaban dejando de servir al pueblo en el alimento espiritual por servirles en el alimento físico. Y esta es la razón que se nombraron otros para hacer ese trabajo. Pero ellos tenían muy claro que la autoridad de Cristo era completamente diferente a la autoridad de este mundo. Es una autoridad que tú y yo abrazamos, que gobierna nuestros corazones, no porque alguien nos está forzando, sino porque nosotros la hemos recibido, porque nosotros la hemos abrazado. Ahora, ¿de dónde venía la autoridad espiritual por la cual los discípulos buscaban a los apóstoles?
Porque todos estos judíos venían con ellos, enséñenos, díganos. En algún momento uno tenía el deseo de dar una ofrenda, vendía un terreno, vendía una casa y traía aquello y lo ponía a los pies de los discípulos. ¿De dónde nace esta autoridad que no es impuesta, pero todos ellos la podían ver? Pues ellos estaban cerca de Jesús, habían caminado con Jesús durante los años de Jesús en la tierra. Ellos tenían una cercanía con Cristo por el Espíritu Santo y además Cristo mismo los había asignado y las evidencias de la mano de Cristo estaban sobre ellos. De hecho, el apóstol Pablo más adelante diría, las evidencias de un apóstol yo se las he mostrado, ustedes lo han visto en mí. O sea, él no apeló a que aquel que mando soy yo, él apeló a decir, Cristo me puso y por eso hago esto. Y aquí están las evidencias de su mano sobre mí. Entonces, ellos estaban sometiéndose a Cristo y a lo que Cristo había establecido, pero es que ellos veían a Jesús en la vida de estos hombres. Déjame hablarte un poco de la autoridad de Jesús. Porque Jesús es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta es la autoridad que yo abracé el día, o más bien la noche que me convertí. Profundamente convencido de mi pecado, de lo indigno que yo era, terriblemente avergonzado delante de Dios por el corazón y la vida que yo tenía. Le dije al Señor, lo que tú quieras que yo haga, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. No quiero hacer ya lo que yo quiero nunca. Esa fue la oración, palabras más, palabras menos, la noche que yo me convertí. Acepté que Cristo gobernara mi vida absolutamente. Y esta autoridad de Cristo, quiero que veamos un poco acerca de ello. Porque toda autoridad proviene de Dios a través de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso significa que tú y yo y ningún otro ser humano tiene autoridad propia. Cualquier autoridad que alguien tenga es autoridad que le ha sido otorgada por el Señor. Los apóstoles lo tenían, pero vamos a ver que esta autoridad de Cristo se manifiesta en muchos más lugares. Dice la Escritura acerca de Jesús en Mateo 7:29 que la gente se asombraba porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban opiniones, Jesús enseñaba la palabra de Dios. Él se paraba y decía, así es, mientras que los demás todos simplemente estaban debatiendo su propio parecer. Ahora, Jesús, hablando con el centurión, se maravilló del centurión, porque el centurión entendía autoridad. Y él había mandado decir a Jesús, por favor ven y sana a mi siervo que está grave y que se está muriendo. Y Jesús dijo, claro que sí, yo voy. Pero cuando ven camino, el centurión manda otros hombres para que le digan, no tienes que venir a mi casa. No necesitas, yo no soy digno de que tú pises mi casa. Además, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. O sea, el centurión reconoció que Jesús estaba completamente bajo la autoridad de Dios y dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Yo sé cómo es esto. Yo sé que lo único que tú tienes que hacer es decir la palabra y mi siervo será sano. Así lo hago yo. Yo le digo a cualquiera de los soldados que están debajo de mí, haz esto, y lo hacen. Y yo tengo esa autoridad porque yo estoy bajo autoridad y yo sé que tú tienes la autoridad de Dios. Y Jesús se maravilló y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Así que fe verdadera es porque uno ha captado la autoridad de Cristo y su totalidad sobre nuestra vida. Ahora, un poquito más adelante, en este caso en Mateo 6, y me impactó tanto este versículo, sentí que Dios me lo habló para que nosotros lo pudiéramos asimilar. Es cuando Jesús sana al paralítico. Jesús está en una reunión enorme, abren el techo, lo bajan, se interrumpe toda la reunión y Jesús ve la fe de ellos y le dice al hombre, tus pecados te son perdonados.
Y todos los judíos ahí se escandalizan, ¿cómo se atreve? Solo Dios puede perdonar pecados. Y voltea a Jesús y les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, voltea con el cuadrapléjico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre que nunca ha caminado se levanta, toma su lecho. O sea, no fue una sanidad poco a poquito, fue instantánea, una sanidad imposible. Y el hombre se levanta, toma su lecho y la gente se maravilla. Este relato está en 3 de los evangelios. Y en 2 de ellos dice que se maravillaron, se asombraron, se llenaron de temor de Dios. Pero Mateo, que es el evangelio del reino, dice esto: al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Ellos vieron la autoridad de Dios manifestada en un hombre. Ese es Jesús. El hombre, el Dios que se hizo hombre, sigue siendo hombre, pero ahora como hombre tiene toda la autoridad de Dios sobre él. Esa autoridad, venían demonios, van para afuera, venían enfermedades, quedaban sanados, que estaba el mar encrespado, Jesús lo callaba, que no había que comer, multiplicaba los alimentos porque él estaba bajo autoridad y por lo tanto tenía autoridad. Esta es la atmósfera del libro de los Hechos. Toda esta gente estaba en ese plan. O sea, ninguno de ellos estaba ahí, cada quien con su propia experiencia, y no, yo busco a Dios con mi Biblia aquí en mi casa, y todas esas cosas. Estaban juntos, todos sus corazones estaban conectados a lo que Dios había hecho, pero ellos veían claramente la autoridad de Dios operando a través de los apóstoles y estableciendo el gobierno de Dios en sus vidas. Ahora, cuando yo estoy orando por todo esto, me puso el Señor una palabra muy fuerte en mi corazón y quiero que la oigas. Y si es lo único que tú oyes este día, es la clave de lo que estamos hablando. Nosotros, los que seguimos a Cristo, no somos un pueblo de anarquía. No somos un pueblo de que lo que yo pienso y como a mí me nació y lo que yo sentí y yo opino y yo digo, no somos así. Esa es la cultura de la cual venimos. Ese es el ambiente de este planeta y Dios sabe que es el ambiente de nuestro país, donde cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, y todos nos justificamos diciendo yo tengo la razón y yo tengo derecho y es que a mí me nació y es que yo lo sentí y eso es lo que yo opino y yo tengo derecho a eso. Nosotros no somos así. Nosotros somos el pueblo del reino de Dios. Nosotros somos los súbditos y los seguidores de Jesús. Nosotros somos los que hemos dicho Jesús es mi Señor porque Él es Señor de todo. No somos un pueblo de anarquía. Y toda persona que dice seguir a Cristo y que dice creer en Cristo, pero que no entiende autoridad, y no es porque no la puede entender en su mente, sino porque en su corazón no la acepta, se está engañando a sí mismo. Porque la única entrada al reino de Dios es arrepiéntanse, bautícense todos, cada uno en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16, quiero que subrayes este pasaje porque es importantísimo para nuestro entendimiento del reino de Dios. Encontramos nosotros las siguientes palabras. Jesús dijo en el 15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el bautismo sería el primer acto visible de obediencia en los que creyeren. Y por eso cuando Pedro le predica a los judíos, estos 3,000 inmediatamente se bautizaron. Porque él había dicho, arrepiéntanse, lo cual no se ve porque es algo interno. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, lo cual sí se ve porque es una acción externa. Y todos se bautizaron ese mismo día. Es lo mismo que le sucedió al etíope. Cuando Felipe va explicándole, presentándole a Jesucristo en el libro de Isaías, y de repente el
el etíope, que era una figura importante en un gobierno nacional, voltea con Felipe y dice: ahí hay agua, ahí hay un estanque, ¿qué impide que yo me bautice? Al instante, el corazón que cree obedece al Señor. Obediencia es inmediata. Aquellos que dicen: Dios está tratando conmigo, no, mi hermano, estás en rebeldía, estás en anarquía, y esa es la razón que la vida no funciona, porque tú estás haciendo lo tuyo. Pero todos estos individuos al instante se bautizaron. En el Nuevo Testamento el bautismo era el día que te convertías a Cristo, no 6 meses o 20 años después. Pero en el cristianismo, o más bien en la religión cristiana, gente, luego nos engañamos en decir: yo creo en Cristo, pero ay, es que esto me es muy difícil y ay, no puedo hacer aquello. Y no es cierto, te estás engañando. Esta gente que manifestó el Espíritu Santo es porque lo primero que hicieron fue obedecer. Esa fue la evidencia de que ellos habían aceptado a Cristo como Señor. Yo recuerdo hace años, hablando con mi padre cuando yo estaba recién convertido, tendría quizá 1 año de convertido, y se sinceró conmigo y me dijo: hijo, no me entrego a Cristo porque tengo temor que si me entrego entonces voy a abandonar a tu madre y me voy a ir, ¿verdad?, a ser un monje o a ir a hacerme misionero. Y le dije: papá, qué bueno que está pensando así. Qué bueno que entiende que si usted se entrega a Cristo, Él tiene derecho a pedirle eso. Le dije: pero no se preocupe, no se lo va a pedir, porque no es lo que Él dice en su palabra. Pero qué bueno que usted entiende que esa es la magnitud de la autoridad que Cristo tiene sobre todos nosotros. ¿Lo has entendido tú, mi amado? ¿Lo has entendido o estás viviendo en una religión cristiana que no produce el reino de Dios? Estos discípulos que inmediatamente obedecieron, el bautismo fue su primer acto de obediencia. Es más, es posible que tú te digas cristiano y todavía no te has bautizado en agua. O sea, ¿con qué puedes tú explicar tu desobediencia? No puedes decir Cristo es Señor cuando su primer mandato que te da a ti y a mí no le has hecho caso. Continuó diciendo, porque entiende que el bautismo para estos judíos fue una cosa fuertísima. Cuando un judío se bautizaba, él estaba redefiniendo totalmente su vida. Él estaba literalmente rompiendo con las estructuras de la religión judía. Él estaba marcándose como un discípulo de Cristo a la vista de todo mundo con sus implicaciones. Y lo hicieron ese mismo día. Entonces Jesús añade: estas señales seguirán a los que creen, lo cual obviamente son los que obedecen. Dice: en mi nombre. Wow. Mira, lo que sigue después es extraordinario, pero es en mi nombre. Los que creen y por lo tanto obedecen, dice: a ellos les doy la autoridad que está en mi nombre. Sobre ellos opera la autoridad que yo tengo. Esa toda autoridad dada a mí en el cielo y en la tierra, yo la pongo sobre ellos porque ahora ellos pueden representarme a aquellos que creen y por lo tanto obedecen. Y echan fuera demonios y sanan enfermos y hacen 1000 cosas, y aunque los muerda una víbora o tomen algo mortífero, no les hace daño, porque en mi nombre. Porque ellos abrazaron la autoridad de Cristo en todas sus formas y en toda su magnitud. Y entonces la autoridad de Cristo vino a estar sobre ellos. Con esto pudiéramos cerrar, pero hay algo todavía más que necesitamos entender acerca de la autoridad de Cristo, y es la autoridad del cuerpo de Cristo. Porque cuando alguien se arrepiente, hay algo que sucede en su corazón muy extraordinario, y es que su corazón se enternece, como vemos en todos estos judíos, que se enterneció su corazón hacia Dios. ¿Sí? Como al enternecerse el corazón, cuando una persona se arrepiente, entonces puede recibir el amor de Dios. Un amor sin condiciones, un amor que yo no me gano, un amor que yo no merezco.
puede escuchar y seguir al Espíritu Santo. Solo el corazón tierno, arrepentido, manso puede tener el Espíritu Santo. Porque de otra manera tú mismo vas a contristar al Espíritu. Tú mismo vas a ofender al Espíritu, lo vas a apagar por tus impulsos y porque yo quiero esto y porque yo siento aquello. Pero el corazón arrepentido, enternecido, puede seguir la guianza del Espíritu de Dios. Puede ser tierno y obediente y no contristar al Espíritu de Dios con el cual fue sellado. ¿Por qué no hay Espíritu Santo en la tierra? Porque cada quien insiste en que es que así soy yo, y esta es mi personalidad, y estos son mis traumas, y es que yo no puedo, y es que así pienso yo. El Espíritu Santo no se acerca ni a kilómetros de esa clase de actitud. Para el espíritu arrepentido, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Un corazón tierno puede fluir con el Espíritu, y un corazón arrepentido y por lo tanto enternecido y manso puede ser libre del egoísmo, esa maldición que a todo ser humano afecta, y poder amar profundamente a los demás. Y esto es lo que pasa en el cuerpo. Escucha bien lo que dice. Uno de los versículos más importantes de todas las epístolas es Efesios 5:25, y simplemente dice: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, todos nosotros estamos abiertos al cuerpo de Cristo, entendiendo que el Espíritu Santo puede repartir a uno una palabra de ciencia, a otro un don de sanidades, a otro una interpretación de lenguas, que Él puede repartir, y de hecho reparte diversos ministerios, y yo puedo someterme a lo que el Espíritu haga a través de cualquier persona. Yo puedo dejar que Él me gobierne, así me hable por medio de la persona más pequeña, menos importante. Eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso con Ananías. Ananías era desconocido ante los hombres, pero el Señor lo conocía porque era un discípulo y su corazón era tierno. Y cuando Dios lo manda con Saulo, Saulo se somete a las instrucciones y al ministerio de este sencillo hermano, del cual nunca más volveremos a oír, porque Saulo estaba bajo esa terrible convicción de su propia culpa en la muerte de Cristo. La Escritura dice que el Espíritu Santo, o que Dios Padre da diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En 1 Corintios 12, el capítulo de los dones del Espíritu, está hablando, si tú lees el versículo 3, a gente que ha abrazado el señorío de Cristo. Gente que ha dicho: Jesús es Señor, y no lo ha dicho de labios para afuera, lo ha dicho por el Espíritu Santo. Y luego dice esto en el verso 7 en delante, dice: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, y así por el estilo. Y luego continúa el pasaje diciendo: y nadie podemos decir: yo no necesito a mi hermana, yo no necesito a mi hermano. Dice: la cabeza no le puede decir al pie: yo no te necesito, ni el oído le puede decir al ojo: yo no te necesito. Porque nosotros vemos la autoridad de Cristo en su cuerpo, en sus diferentes formas, en sus diferentes ministerios, pero visible, palpable. Porque si alguien dice: no, yo obedezco al Señor, sí, pero si no obedeces a nadie más, si no obedeces en el cuerpo de Cristo, es mentira tu supuesta obediencia al Señor. Pero cuando alguien verdaderamente ha recibido y abrazado la autoridad de Cristo, se somete al cuerpo de Cristo, necesita al cuerpo de Cristo, se conecta con el cuerpo de Cristo. Mi esposa le preguntó ayer a un grupo de personas, dijo: revisa tu Facebook, revisa tu Instagram. ¿Cuántas menciones hay en tu Instagram o en tu Face de la iglesia a la cual perteneces? De la iglesia en la cual Dios te sembró. Simplemente ahí tú puedes ver si tú estás entendiendo la importancia y la
autoridad del cuerpo de Cristo. Y en tantas otras cosas. Esta pandemia ha sacado a luz para muchos de que no había una conexión. Venían a un servicio dominical, pero el Señor te quiere conectar con su cuerpo, porque ahí reside su autoridad. La autoridad no está sobre individuos, la autoridad está sobre el cuerpo de Cristo. Y algunos la manifiestan de esta forma y otros de esta y otros de aquella. Pero siempre es la autoridad de Cristo y siempre sobre el cuerpo de Cristo. Quizá tú estás aquí dándote cuenta, yo nunca he hecho eso. Yo nunca me he rendido realmente. Puede ser que sea la primera vez que tú escuchas esto, o puede ser que tengas décadas identificado como cristiano. Pero tú estás diciendo, yo nunca he caminado así. El Señor te dice exactamente las mismas palabras. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. La única entrada al reino es ponerte bajo el Rey a la manera en que Él lo establece. Y tú puedes hacer eso hoy. Dices, no me siento preparado. Ellos no estaban preparados, según ellos. Pero cuando entendieron que ellos eran culpables ante Dios, ya no tuvieron más excusas y buscaron perdón. Buscaron que Dios les rescatara de sí mismos. Y esta es la oportunidad que tú tienes el día de hoy. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y le dices, Señor, perdóname? He vivido haciendo lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo. Me digo cristiano, o quizá no me digo cristiano, pero vivo mi vida a mi manera. Y hoy, Señor, me arrepiento. Porque es por esta rebeldía, es por esta anarquía en mi corazón que tú fuiste a morir a la cruz. Y hoy me arrepiento, Señor. Y hoy recibo a Cristo como Señor en mi vida. Y declaro con mis labios, Jesús es Señor. Jesús tiene toda la autoridad. Y yo me someto a ti, a lo que tú dices y a lo que tú quieres, sin reservas, sin condiciones. Y hoy, Señor, toda mi vida me identifico contigo y tú me haces parte de tu familia, de tu cuerpo. Seguir a Jesús, cuando alguien hace esto que tú acabas de hacer, no lo puedes hacer solo, como ellos no lo hicieron solos. Dice, se añadieron aquel día. Tú necesitas la ayuda, el amor y la instrucción de otros que siguen a Cristo, cuyas vidas ya están bien empapadas en Cristo Jesús. Por eso te pedimos que te comuniques, que busques a un cristiano verdadero, que busques iglesia, porque esto es el reino de Dios. El Señor te ha invitado y si tú aceptaste a Cristo, Él te ha aceptado. Entra pues en el destino que Dios tiene para ti.